Te doy la más cordial bienvenida. Yo soy Patti López Ramos y si estás aquí y estás escuchándonos a través de nuestra frecuencia 1040 de AM, si te encuentras del otro lado del mundo, en otro país, en otro estado o donde quiera que tú estés y nos escuchas a través de las diferentes plataformas que tenemos para acercarnos contigo, como es www.radiomujer.com.mx. Así es que no hay pretexto para que no te metas aquí a Radio Mujer y estemos a gusto en casa y podamos platicar en familia. El día de hoy tenemos un programazo porque vamos a aprender mucho con Elba Torres Barbosa. Ella es economista y maestra y nos va a hablar ¿de quién crees? De Benito Juárez, que hoy es el natalicio de Benito Juárez. Y esa frase que tú la has escuchado muchas veces, el respeto al derecho ajeno es la paz. Así es que dile a tu comadre, a tu marido, a tus hijos para que puedan aprender y vivir la historia desde otro lado, desde otra sensación, ¿verdad? Bienvenida, Elba, qué gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Y déjame presentar a mi equipo que me acompaña cada tarde. David Villaseñor está con nosotros, Arturo Cervantes, Abraham Mendoza y nuestra productora Claudia Arias y una servidora, Patti López Ramos. Y bueno, Elba, Empezamos. Cuéntame de Benito Juárez. Cuando yo te dije, vamos a abordar este tema, Lo primero que se me ocurrió fue esa frase internacionalmente conocida de la cual nos tenemos que sentir muy orgullosos. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Gracias, Patti López, gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Queridos radioescuchas, me siento muy emocionada, me siento muy honrada, me siento muy agradecida de estar una vez con ustedes en este lindo programa. Hoy, natalicio de Benito Juárez, 21 de marzo. Este gran héroe mexicano nació en 1806 y murió en 1872. Pero lo más importante de nuestro héroe Juárez es que es el héroe más reconocido a nivel internacional. O sea, a nivel nacional conocemos Hidalgo, a Morelos, Allende, pero a nivel internacional difícilmente estos grandes héroes se conocen. Pero la figura de Benito Juárez es una figura que remontó las fronteras de México para hacerse un mexicano mundial, un mexicano reconocido en muchas partes del mundo. Estaba yo recordando que en el edificio que fue en Nueva York, uno de los edificios el más grande del mundo, fue en un momento dado, escrita con letras de oro, esa frase de Juárez, que todos en Nueva York, en el Empire State, un edificio que llegó a ser en esas épocas el más grande del mundo. Claro, y tiene mucha historia y en todas las películas gringas sale. Así es, y otra situación de este gran héroe para que nos demos idea de la talla que él alcanzó. En días pasados estaba oyendo un comentario de un ex canciller mexicano que fue diplomático de carrera, que decía que en Argelia él había conocido el museo de los mártires de Argelia cuando en este país se peleó por su libertad, porque ahí hubo una ocupación francesa. Así como nosotros tuvimos la ocupación española, en Argelia estuvieron los franceses, y la inspiración para hacer de ese país otra vez dueño de los que ahí nacieron está proyectado en el museo con una gran figura de Juárez. Wow. Y con esa frase que desde luego inspiró a esa nación y a otras muchas naciones en la lucha de esos pueblos por su libertad. Qué señorón, y yo quiero que me platiques, bueno, en este programa vamos también a hablar de la vida, ¿no? De la vida personal, de cómo era el niño Benito Juárez. Así es, y vamos a empezar por el principio. Okay. Benito Juárez, niño. Imaginémonos en Oaxaca, en aquellos valles, en aquellas sierras de Ixtlán, un pueblito pequeño llamado San Pablo Guelatao. Ahí nació Benito Juárez y ahí vivió con sus padres. Imagínate, 1806 en un pueblito de Oaxaca. De Oaxaca. Este niño tuvo la desgracia muy temprana de perder a sus padres y entonces se fue a vivir a casa de sus abuelos. Sus abuelos, como ya eran mayores, también fallecieron. Y nuestro Benito
terminó viviendo en casa de su tío Bernardo Juárez, que cuidaba, que su tío se dedicaba a la crianza de ganado. Fíjense, la idea de un Benito Juárez la tenemos todos, yo creo, desde la escuela primaria, cuando en aquellos lindos festivales que nos preparaban los maestros, se ponía la figura de Benito Juárez con un montón de borreguitos. Sí. Pues déjenme contarles que lo que cuidaba Benito, que le ayudaba a su tío, no eran borreguitos, eran más bien chivitos y chivitas. Algún que otro borreguito por ahí, pero en aquella región la crianza de ganado caprino es lo que se daba. Pero desde luego nuestros queridos maestros se les hacía más romántica la idea de decir, señora, ¿me puede traer a su niño o a su niña vestida de borreguito? Que decirle, ¿me lo trae de chivito sí, o de chivita? Entonces, los padres de Benito Juárez fueron indígenas zapotecas, eran don Marcelino y doña Brígida. Estos personajes desgraciadamente le faltaron a nuestro niño, que es objeto de nuestra historia. Entonces, la verdadera... ¿Y a qué edad? A los 3 años quedó huérfano. ¿De los dos? De sus papás, y después, al poco tiempo, quedó huérfano de sus abuelos. No sabemos si tenía hermanos, pero a Benito siempre se le vio muy solo. Aun cuando se fue a vivir con su tío Bernardo, que le ayudaba a cuidar a sus chivitos y a sus borreguitos, él era un niño muy responsable. Pronto él se enseñó a ayudar a la crianza de este tipo de ganado. Pero un día, a Benito se le perdieron unos animalitos y él, muy asustado, pues ha de haber pensado, pues más vale que digan aquí corrió, que aquí quién sabe qué le vaya pasado, a pasar. ¿No? Claro. Y Benito decide entonces irse de su pueblo. Dejar esa infancia cuando apenas tenía él 12 años, era un adolescente, cuando se fue a Oaxaca a buscar a su hermana mayor. Su hermana en esa época la historia dice que era cocinera, tal vez era empleada doméstica, tal vez ayudaba en todo lo que podía a esa familia, una familia muy próspera, una familia donde trabajaba esta hermana de Benito, llamada la familia Massa. El señor Antonio Massa era de ascendencia italiana y en esos tiempos recibió a Benito, lo recibieron muy bien en esa casa, y Benito llegó a Oaxaca sin saber hablar absolutamente el español. Él hablaba en su lengua original, el zapoteco. Como siempre hay personas buenas en el camino, hubo un sacerdote franciscano, don Antonio Salanueva. Este sacerdote vio en ese niño una buena obra, tal vez él, de hacer una buena obra, y lo tomó para enseñarle español. Pronto se dio cuenta que era un niño excepcional, sumamente inteligente. Aprendió el español súper rápido y se le empezaron a enseñar algunos oficios como encuadernador de libros. Él de esa manera ayudaba también a su hermana. En esa casa empieza una historia de Benito Juárez que parece un cuento. Entre los jardines de esa casa se encontraba una niña blanquita, güerita, me imagino que de roles, porque en esa época, bueno, pues todas las niñas bien se peinaban de roles. Y con papá italiano. Con papá italiano, era Margarita. Margarita era una niña de ojos grandes, una niña muy alegre que jugaba en el jardín. La primera vez que Juárez la vio, de seguro se le hicieron los ojos como 2 corazones. Y desde entonces, Margarita y nuestro gran héroe Benito Juárez se conocieron y tuvieron una infancia feliz, los dos en esa gran casa del señor Antonio Massa. ¡Qué belleza! Y bueno, es que cada palabra que me estás diciendo me la estoy imaginando, Elba. El ver a ese pequeño cuidando las chivas, asustado. Sí, asustado. Sí, y luego ya se me perdió y me voy con mi hermana. Sí, eso sucede en 1818. Nuestro Benito tenía escasamente 12 años.
¿sí? El padre Salanueva toma a nuestro Benito como protector. Este franciscano, al darse cuenta de la inteligencia de este niño, decide enseñarle zapoteca. Ay. Enseñe de zapoteca a español. ¿Qué tal, ¿Qué tal esta historia? ¿Cuánto estamos aprendiendo aquí y platicando en familia? Vamos a ir a un corte y regresamos de volada. Quédate aquí en Radio Mujer. Comunícate con la psicóloga Patti López Ramos, especialista en terapia breve, al teléfono 3629-8780. Ya estamos de regreso, estás en tu programa Platicando en Familia y además aprendiendo muchísimo. Tú sabes que festejamos el día de hoy, el natalicio de Benito Juárez. Y yo soy Patti López, comparto micrófono con Elba Torres Barbosa, que nos está, transportando a Oaxaca, nos está transportando a la época de 1806, platicándonos sobre el niño Benito Juárez. El bloque anterior también nos comentaba que nuestro héroe Benito Juárez es de los más reconocidos a nivel internacional como héroes mexicanos, donde la frase que tú la has escuchado y quiero que te sientas totalmente orgullosa de ella, el respeto al derecho ajeno es la paz, es de Benito Juárez. Y ya nos dijiste, Elba, que nació en 1806 en un pueblito de Oaxaca. A los 3 años se queda huérfano de papá y mamá. Luego de sus abuelos. Y luego se va con el tío. Y ya estamos con un Benito en casa en Oaxaca. Sí. Ya en casa del señor Antonio Maza, que lo acoge. Y luego ya después de ahí se va a casa de Antonio Maza. Así es. Bien, y que conoce a Margarita. Conoce a Margarita, a la niña Margarita, que se vuelve la niña de sus sueños. Wow, en eso nos quedamos. Ahí nos quedamos. Entonces, Benito, protegido por el padre Salanueva. Es el que le enseñó español. Él le enseñó el español y lo siguió protegiendo hasta querer que se hiciera sacerdote, Benito Juárez. Nuestro Benito como que no le da por ahí y decide irse a la escuela de abogados, al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Ahí es donde él estudia la carrera de Derecho y durante la carrera, durante su estancia ahí como estudiante, empieza también a dar clase ya en la propia universidad. Wow. Él es reconocido y le empiezan a dar, ahora sí que chance de que trabaje, porque era un joven muy necesitado. Entonces empieza a ser maestro de su propio colegio y poco después entra al ayuntamiento. Como cualquier persona empleada, llega a ser regidor y después diputado. La carrera de Benito empieza a ser brillante y meteórica. Bueno, desde el padre, ¿no? Desde el sacerdote dijo, este niño es brillante, es muy inteligente y por eso lo agarró. Y va. Por eso le enseñó español, lo quería para sacerdote y mira. Así es. Pues Benito llega a ser juez en la Suprema Corte de Justicia, un juez más de ahí, pero él recuerda a aquella niña que conoció en su adolescencia y regresa por ella. Regresa con doña Margarita, lo vuelve a ver y como decían en el pueblo de mi mamá, seguramente a doña Margarita no le malgustaba Benito, porque en cuanto lo vuelve a ver, inician una relación de noviazgos que el señor Antonio Maza aprueba. Desde luego, este señor debió haber sido muy inteligente porque no le importó que nuestro Benito fuera tan prietito como era, con su pelo como lo conocemos en las fotos, hirsuto, y bueno, y había sido, estaba en su casa como... Lo conocía. Claro, como hermano de la servidumbre, ¿no? Así es. Entonces, fíjense qué bonita historia. Aceptó el papá, el suegro. Aceptó el papá, el suegro. Qué buen suegro se agarró. Así es. pero más bien, qué buen yerno se agarró don Antonio. Tienes toda la razón y bueno. Entonces, don Benito, nuestro Benito, se casa con doña Margarita y quiero decirles que ojalá esta historia hubiera sido
como las películas de Hollywood, ¿verdad? Sí. Como aquellas historias de los príncipes que nos leían nuestros papás, que terminaron y se casaron y fueron muy felices. La Sí. vida de Juárez era una vida de un prócer mexicano que tenía que pasar por una odisea tan grande como enfrentarse a una invasión francesa. Pero para antes, no me quiero adelantar, en esa época México vivía una pobreza muy grande. La gente estaba realmente ignorante, realmente miserable. Entonces surgen dos corrientes de pensamiento que van a tratar de solucionar el problema de nuestro país. Esas dos corrientes de pensamiento, una es la de los liberales y otra la de los conservadores. La siguiente etapa de México es la lucha entre estas dos corrientes de pensamiento que tratan de solucionar el mismo problema, pero a través de diferentes formas. Los conservadores eran aquellos señores ricos, aquellos señores que eran casi dueños de México, aquella parte poderosa de la iglesia que desde luego no querían cambiar las cosas. Ellos querían que casi todo siguiera igual. Y también tenían, yo digo que la infeliz idea de traer a que nos gobernara a México un príncipe europeo. Imagínense, como decir, pues nosotros estamos algo taraditos, no podemos gobernarnos solos, entonces vamos a ir así a Europa y vamos a traer un príncipe europeo. Los liberales, al contrario, querían que México fuera una república. Una república en donde los poderes de la Unión arrastraran toda la economía, toda la cuestión social de un México que necesitaba una gran ayuda para salir adelante. Wow, wow. Y entonces tú me decías, él hizo su carrera desde estudiante, ya maestros, hizo juez y se estaba moviendo, estaba cosiendo esta política en su época. Así es. Llega a ser gobernador de su estado. Llega a ser gobernador de su estado y pronto Benito Juárez ayuda a hacer las bases de una constitución que los liberales creyeron siempre, y en parte así fue, que sacaría a México de todos sus problemas económicos y sociales. Esta fue la gran Constitución de 1857, la que el 5 de febrero siempre conmemoramos y que pone las bases de la Constitución del 17 y de todas las modificaciones que en la actualidad ha sufrido nuestra Constitución. Desgraciadamente... Pero desde ahí ya estaba, o sea, me refiero que lo que me estás diciendo es que Benito Juárez estuvo trabajando en la Constitución. Estuvo trabajando en la Constitución, claro, con una serie de intelectuales mexicanos que pensaban como él. Estos intelectuales, al sacar a la Constitución de 1857, crean un choque de corrientes, un choque político, un choque social que nos va a dar lo que fue la Guerra de 3 años. Así es. En esa época, el presidente de México era Comonfort. Comonfort no quiso o no pudo enfrentar la lucha que había entre liberales y los conservadores. ¿Y saben qué? Un día, como dicen aquí, se nos fue con todo y hebra, porque él dijo, yo renuncio, ay, quédense con su problema y yo me voy. Según la ley de esa época, si el presidente no, por alguna situación, no estaba en el poder, como fue en este caso al renunciar Comonfort, el que le tocaba ser presidente era al ministro de la Suprema Corte de Justicia. ¿Quién era el ministro de la Suprema Corte de Justicia? Era Juárez. Wow. Entonces, fíjense bien. Entonces dejó un muy buen lugar Comonfort. Dejó Comonfort el lugar libre. Sí, claro. Y por ley le correspondía a Benito. Los conservadores no aceptaron esto, definitivamente, y Juárez tiene que huir. En una carroza destartalada y polvorienta, Benito toma los libros de la nación, toma la Constitución y los archivos, y él huye por toda la República. En Querétaro, él se declara el presidente legítimo. Y pronto, mucha gente de México lo reconoce a él como el legal
presidente de la República Mexicana. Benito pasa muchas vicisitudes, muchos problemas a través de este peregrinaje que un día lo trae aquí a Guadalajara. Aquí en Guadalajara, él llega al Palacio de Gobierno, el que tenemos ahí enfrente de la Plaza de Armas, Ujú. y Benito está en uno de los cubículos de aquí del Palacio, cuando alguien, como decimos, les da el pitazo de que Juárez está ahí. Los conservadores mandan un piquete de soldados. Los soldados entran al cuarto donde está Benito y lo rodean y lo apuntan con sus fusiles. Entonces, en ese momento, tal vez Benito ha de haber pensado, ¿y ahora? ¿Quién Ya. podrá defenderme? Sí. En eso llega un Quédate ahí, está buenísimo. Estamos. Benito estaba rodeado de soldados que le apuntaban a la cabeza. Bien, ahí nos quedamos. Ay, qué tal está, ¿eh? Mándanos un WhatsApp al 3310 190712. Estamos aquí para ti, platicando en familia. Vamos a un corte. Ya estamos de regreso. El respeto al derecho ajeno es la paz. Estamos platicando en familia sobre Benito Juárez con Elba Torres. Yo soy Pati López Ramos y continuamos porque nos quedamos en que a él le tocaba la presidencia al momento que renuncia, pero los conservadores no estaban de acuerdo. Definitivamente Entonces no. va. Sí, lo persiguen. Y llega a Guadalajara, y justo aquí. Entre otros estados de la República, llega a Guadalajara y aquí está por sufrir uno de los atentados más graves de Ahí su es cuando carrera. nos quedamos con ¿quién podrá salvarlo? ¿Quién podrá? Y defenderme. sí hubo, afortunadamente, en ese momento en donde Juárez pues teme definitivamente por su vida, entra don Guillermo Prieto, uno de los hombres más allegados a Benito Juárez, un gran orador, que les pide a los soldados, señores, están ustedes ante el presidente legítimo de México, abajo esas armas, los valientes no asesinan. Esa frase se quedó grabada en la historia de México porque unas palabras tan sabias pudieron llegar al corazón de aquel piquete de soldados que bajó las armas y se quedó a escoltar a Juárez. A escoltarlo, cambiaron de bando, eran ¿Qué de tal? los conservadores y en ese momento Juárez se vio protegido por ellos. Este mismo grupo de soldados le ayuda a salir de aquí de Palacio de Gobierno de Guadalajara. Hay fuego cruzado en la Plaza de Armas, ¿sí? Juárez afortunadamente huye, pero lleva tranquilo en la mente la idea de que su familia está en Estados Unidos. Su esposa Margarita y sus hijos, porque tuvo muchos hijos, están en los Estados Unidos resguardados. Él es el que hace frente a la situación y a través de ese exilio aleja a su familia en esos momentos de un México muy peligroso para ellos. Estamos entonces con un Juárez que no encuentra apoyo. Los conservadores tienen las armas, tienen el dinero, tienen mucha gente a su favor. Juárez lucha con un puñado de valientes que lo siguen porque no quieren definitivamente que en México venga a gobernarnos ningún príncipe europeo. Claro. Bueno, pues Juárez se salva. Y en 1861 el país está en bancarrota. Las guerras continuas. Acordémonos que veníamos de la intervención norteamericana. La intervención norteamericana nos había arrebatado más de la mitad del territorio nacional. Entonces, los campos mexicanos estaban sin sembrar. Las minas estaban inundadas. Toda la economía del país estaba paralizada, pero había una gran deuda externa que pagar. Le debíamos muchísimo dinero a tres países. Eran Inglaterra, España y Francia. Estos tres países le advierten a Juárez que de no seguir pagando la deuda externa, estos se vendrán sobre México en una intervención armada. Estos tres países realizan la Convención de Londres. Es donde Francia, Inglaterra y España se reúnen y acuerdan, vamos contra México.
barcos ingleses, franceses y españoles están ya situados frente a Veracruz. Cañoneros, soldados de estas 3 nacionalidades están plantados frente a Veracruz para invadir a México. Juárez no haya que hacer. En un momento les dice, oigan, bueno, les ha de haber dicho algo así. Sí. Oigan, pues yo pago, no tengo, debo, no niego. Denme 2 años. En 2 años yo les garantizo que nuestro país va a estar en condiciones de empezar a pagar la deuda externa. No nos invadan. Pero Inglaterra acepta. España acepta. Afortunadamente, en España se mandó a un gran diplomático mexicano, don Manuel Doblado, que hace maravillas, porque España insistía en atacar. Pero gracias a la acción de este señor, don Manuel Doblado, las tropas se retiran. Las tropas inglesas, las tropas españolas, y Francia insiste en atacar México. En su mente no quería exactamente el pago de la deuda, quería la expansión de su territorio al continente americano. Todo esto, Juárez ataca a Francia. Sí, Juárez no puede impedir que nos ataque Francia. ¿Cuál sería su sorpresa, verdad? ¿Cuál sería su sorpresa? Pero los fíjense, francesitos. Los franceses nos atacan y en 1862 se da una batalla muy importante en Puebla, la batalla del 5 de mayo. Ahí, en esta batalla, los soldados mexicanos estaban a prueba, la verdad. Estaban luchando contra, que eran los mejores soldados del mundo, que eran los franceses. Sí. Afortunadamente, nuestro ejército tuvo la ayuda de los indios acapuastlas. ¿Saben qué? Los franceses nunca pensaron el daño que podían hacer un buen machete en manos de un buen mexicano. Estos indios acapuastlas ayudaron grandemente al ejército mexicano, y esa victoria del 5 de mayo está grabada, debe estar grabada en el corazón de todos los mexicanos, porque, como dijo el general Zaragoza, que la dirigió, ese día las armas nacionales se cubrieron de gloria. Wow, sí, y además desde esa pasión, ese corazón por defender su tierra. Así es. Y salir. Me imagino que no eran el mismo armamento que traía Francia al que definitivamente tenía México, no, pero definitivamente sí era distinto el corazón. Era distinto el corazón y las ganas de defender una patria que en un momento dado estaba en peligro. ¿Sí? Bueno, esto de la batalla del 5 de mayo, cuando en la primaria nos lo cuentan, quedamos como que ahí. Sí, ganamos claro. la batalla del 5 de mayo y como que nos quedamos ahí. Y hoy yo quiero comentarles que ganamos esa batalla, pero no la guerra final. Los franceses se retiraron. El general, el conde de Lorenzés, que fue el que dirigió esa batalla, y cuando nos vio a los mexicanos, cuando vio a los soldados mexicanos listos para empezar la batalla, con un gesto muy altivo, mandó un mensaje a Napoleón, su jefe, y le dijo: dada la superioridad de raza y de armas y de tácticas de los franceses sobre los mexicanos, señor, considere usted la batalla ganada. Después del mediodía, al atardecer, los soldados franceses corrían como conejos derrotados. O sea, ya la daba por ganada. Ya la daba por ganada antes de empezar. Eso le costó al conde de Lorenzés que Napoleón lo requiriera de inmediato y le quitara la chamba. Qué Sí, bueno. O sea, ¿lo corrió? Pues lo corrió definitivamente. ¿Para qué andas de hablador? Claro. Sí, ¿no? Eso y más se merecía. Sí, bueno, claro. pues después de la batalla del 5 de mayo, que Juárez estaba muy contento, sentía que la ocupación francesa terminaría pronto. Pues no fue así. Los franceses recibieron más ayuda, más ejércitos, se reprecharon, regresaron después de unos meses, tomaron la Ciudad de México y los conservadores trajeron a su príncipe europeo. Es la época de Maximiliano y Carlota. Es la época del Segundo Imperio, que en un momento dado Juárez sintió que se hundía porque estaba luchando con una potencia extranjera a la cual se le veía en esos momentos tan indestructible. Los demás así lo veían, pero Juárez siguió.
y con la gente que le ayudaba se sostuvo y no dio pie atrás. El imperio de Maximiliano duró 3 años. Estamos ya hablando como de 1864. Carlota y Maximiliano llegan a México. Llegan con toda la pompa, con toda la elegancia de los europeos. El pueblo de México está sorprendido. Imagínense, hay una anécdota que dice que cuando desembarcaron en Veracruz, Carlota, que venía con aquellos vestidos hermosos, que nos los imaginamos de veras hermosos, pues fue recibida por las señoras de los principales líderes del Partido Conservador. Y aquí en México, como somos muy efusivos, así, pues las señoras de aquí mexicanas se acercaron y abrazaron a doña Carlota y esta estaba espantada, porque en Europa no se usaba esos abrazos. Claro. Ella era intocable. Ahí empezó a comprender que había llegado a un país totalmente desconocido para ella. Y Maximiliano nunca pensó que esta aventura le costaría la vida. Y ahí nos quedamos. Regresamos con Que no se pierda el motivo y continuamos con esta fascinante historia. Vamos a un corte y regresamos de volada. Quédate aquí. ¿Deseas programar una cita con la psicóloga Patti López Ramos, especialista en constelaciones familiares? Comunícate a su teléfono 36 29 87 80. Ya estamos de regreso, que no se pierda el motivo para festejar a Benito Juárez, sí, porque hoy es su día. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y bueno, como fue un puente largo, voy a aprovechar también para felicitar a los del domingo, ya los del sábado, ya los felicité, ¿verdad? El viernes. Pero Maru, Alomar, muchas felicidades. Tengo una primaza que el domingo fue su cumpleaños, una doctora hermosísima, Tere Díaz. Te mando un abrazo, que sigas con ese buen humor, ese carácter y esa sonrisa que te caracteriza siempre. También Jorge Carranza, te mando un abrazo, Totote. Estamos hablando el día de hoy de tu paisano, de Benito Juárez, así es que disfrútalo. También es cumpleaños el día de hoy, justo, Guadalupe Chávez Álvarez, Yandy Vera, y ayer lunes de Faixi, de Fabi Frana, de Marian González. Muchas felicidades también a Nati López. Pásenla muy bonito, hay que disfrutar la vida y hacer algo muy bueno con ella. Y hablando de vidas buenas, de que nos dejaron huella, aprendizaje, pues ya estamos casi al final de la historia de Benito Juárez, sí, ¿verdad? Sí, ya. Estoy aquí compartiendo micrófono con Elba Torres Barbosa, economista y maestra. Bien. Irma Velázquez, es su cumpleaños. Sí, felicidades, la quiero ver. Sonrisas, muchas felicidades. Irmita, te queremos. Que no se pierda el motivo para disfrutarlo, ¿eh? Todo el mes, que conste. Aquí está con nosotros una señora hermosísima que trabaja aquí en Promomedios y siempre con la sonrisa. Bien, pues seguimos con Benito Juárez, ya. Seguimos con Benito Juárez. Estábamos cuando llegó Maximiliano y Carlota. Sí. Imagínate, con lo apapachadores que somos nosotros. Sí. No, pues ella se asustó de tanto sí, abrazo. Sí, dijo, pero ¿qué es esto? Si en las cortes europeas se prohíbe hasta acercarse demasiado. Sí, hay todo un protocolo. Así es. Pero aquí vio de qué estábamos hechos. Bueno, pues Maximiliano y Carlota viven en el Palacio de Chapultepec. A ella le construyen una avenida para que pueda pasear y llegar a la Ciudad de México a través de esa hermosísima avenida que en un principio se llamó el Paseo de la Emperatriz, pero después de Juárez se llamó el Paseo de la Reforma. Ay, sí tienen que ir al castillo, si no lo conocen y el Paseo de la Reforma es hermosísimo. Así es. En donde ella veía
¿no? El camino. Ella veía el camino. Sí, el camino. Yo creo que debe haber sido celosa, ¿no? Yo pienso que estaba echando ojo a Sí, Maximiliano, que era tan guapo. salía de su casa y veía directito hasta que llegaba al trabajo. Así es, y lo mismo de regreso, ¿verdad? A sus Sí. respectivas horas. No, pero ahí en el palacio, en el castillo de Chapultepec, en la actualidad es un museo de la Ujú. historia de México, y me llama mucho la atención. A la entrada hay dos carrozas, una carroza negra, austera, una carroza que no tiene absolutamente nada de lujo, es muy modesta, y en esa carroza se trasladaba Juárez. Y un lado de esa carroza está una preciosa carroza, así como cuando la Cenicienta se va con el príncipe y nos dicen adiós por la ventanita de aquella hermosísima carroza dorada. Ahí está la carroza de Maximiliano, así de bella, de ostentosa, llena de recamada de oro. Y me llama mucho la atención un mensaje que está a uno y a otro lado de esas carrozas. En la de Juárez dice: nadie se condujo hacia la gloria con tanta modestia. Y por la de Maximiliano dice: y nadie se condujo hacia el fusilamiento con tanto lujo. Y así fue. Bueno, ya estamos en 1867, que es la fecha en que por fin las tropas de Napoleón III retiran la ayuda a Maximiliano. Juárez está alerta y dice: esta es la oportunidad. Maximiliano Está débil. está débil. Y Juárez organiza sus tropas, y ahora el perseguido es Maximiliano, pero es alcanzado en Querétaro. Ahí es hecho prisionero, y Juárez lo toma, le hacen su juicio y deciden fusilarlo en el Cerro de las Campanas. Maximiliano parece que tuvo la oportunidad de escapar, pero nunca quiso hacerlo por no abandonar México. Se dice que Maximiliano llegó a esos extremos de estar solo al final, porque en un momento dado él apoyaba la causa de los liberales. Era un liberal. Juárez en muchas ocasiones recibió cartas de Maximiliano. Maximiliano pedía que Juárez le auxiliara, lo ayudara y lo apoyara, cosa que Juárez nunca quiso hacer. Juárez era un hombre nacionalista, era celoso del poder de la nación, sabiendo que cualquier extranjero podía después venir y querer hacer lo mismo que lo que hicieron los franceses. Juárez decide fusilarlo. Hay dos generales al lado de Maximiliano, sus dos principales generales: Miramón, uno de los más grandes intelectuales y mejores generales de los conservadores, y Mejía. Mejía era un indio de raza pura, pero que se comprometió con los conservadores y les fue fiel hasta el final. Hubo una oferta para Mejía, a él no lo fusilarían. Mejía dijo: si no perdonan a Miramón y a Maximiliano, yo no acepto, estoy con ellos. Los tres, Miramón, Maximiliano y Mejía, murieron en el Cerro de las Campanas. Maximiliano murió gritando: ¡Viva México! Pero esa es otra historia. Sí, luego muy nos vas a interesante. contar. Sí. Claro que Bien. sí. ¿Y luego Estamos qué pasó? entonces, Benito Juárez, presidente. Imagínense todo lo que tuvo que atravesar, todo lo que tuvo que pasar para llegar por fin de 1858 a 1872, que fue el año que murió. Benito Juárez tenía 66 años. Era muy joven. Muy joven todavía. Sí. En esa época todo lo a lo que mejor hizo. no, pero era un hombre fuerte. Como diríamos aquí, era un hombre macizo. Sí. Era un hombre macizo. Lo primero que Juárez, presidente, manda hacer es traer a su familia de los Estados Wow. Unidos. Doña Margarita, que pasó muchas penurias por sacar adelante a su familia. Se dice que tejía vestidos y capitas para los inviernos
americanos, y de eso se ayudaba a mantener. Cuando Juárez da la gran noticia, por fin llega al poder, manda llamar a su familia de Estados Unidos. Allá habían muerto 2 de sus hijos de Juárez. Cuando llega doña Margarita, imagínense la escena. Sí, Juárez camina hacia ella, va con los brazos abiertos y la recibe con muchas caricias a ella y a sus hijos. Don Benito Juárez escribió después, aquel momento, le escribió a uno de sus amigos, aquel momento en que la abracé y acaricié a mi mujer y a mis hijos, valía por todas las recompensas que un hombre puede recibir. Ay, qué bello. Así qué es de bello. que, fíjense que después de que Margarita está ya con Juárez, lo convence de que muchos religiosos en el exilio regresen. Juárez muere en 1972. Lo que no hicieron las guerras, lo que no hicieron los exilios, lo que no hizo estar preso en San Juan de Ulúa, una de las prisiones más rudas de México, lo hizo la muerte de su amada esposa. Ella muere en 1971, él apenas dura un año más. Muere siendo todavía presidente de México, reelegido en 1872. El Congreso lo declara el benemérito de las Américas. ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Ay, ya se nos... Justo. ¿Qué cosas tienen que recordar quien nos está escuchando? Nada más 3. Sí. Ya nos vamos. Debemos recordar que un hombre como Benito Juárez es lo que en ese momento el país necesitaba. Un hombre de veras, de raza firme, con convicciones y con un nacionalismo tan grande que le fue ejemplo para el mundo de esto. Y también fue ejemplo de un padre de familia, de un esposo y de un amor que parece de película, pero que fue real. Muchísimas gracias, Elba Torres Barbosa, por estar aquí con nosotros. Gracias, equipo. Te espero mañana al punto a las 4, que tenemos un gran programa para ti. Hasta mañana.